Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a los resistentes de esta intensísima jornada de reflexión, docencia, magisterio, pero bueno, también testimonio, puesta en común. Ya va llegando, digamos, la parte final del día y evidentemente también el cansancio seguro se empieza a notar en todos. Lo único bueno es que se va a sentir con este cansancio, ya este largo recorrido del día tan intenso donde se han dicho cosas, pues tiene un broche excepcional en la persona de Carlos Marín Blázquez. Decidme, vais a dejar que haga un par de reflexiones cuando me plantearon, bueno, ¿te apetece intervenir en algo de este congreso sobre arraigo o desarraigo? Yo inmediatamente dije, sí, me apetece una cosa, presentar a Carlos Marín Blázquez. Esto es verídico, ¿eh? Fue así y es verdad que me apetece porque primero le veo como alguien, y lo es, como alguien más joven que yo, pero que sigue una línea de trabajo, de investigación, de estudio y reflexión en el que también yo de verdad me encuentro muy reconocido y que precisamente culmina en este libro que acaba de editarse, como no, por CEO Ediciones, que se titula Arraigo. Es decir, no voy a decir que el Congreso se inspira en el libro, pero desde luego hay que decir que no le anda lejos. Desde ya os animo a que os hagáis con él. Yo creo que mañana lo podréis comprar, esta mañana para poder dedicarlo y es importante porque muchísimo de lo que hemos ido hablando a lo largo del día, pues vais a encontrarlo reflejado en el libro. Por supuesto, uno de los más citados, podéis imaginar, va a ser Higinio Marín. O sea, no va a faltar casi nada de lo que ha ido saliendo a lo largo del día. Decía Ana Iris una cosa muy interesante. Decía, cuando normalmente se presenta en un espacio público, se presenta a alguien, pues normalmente se alude a su profesión, a su carrera académica o a su currículum vitae en general. Dice, pero rara vez, decía Ana Iris, se dice lo más esencial, si está casado, si es padre, o en el caso de Ana Iris, pues madre. Dice, ¿y a mí? ¿Qué queréis que os diga? Decía Ana Iris, ¿lo recordáis? Digo, esto es lo que a mí más me identifica. Pues bien, de Carlos Marín Blázquez podemos decir que es profesor de literatura en un instituto, que es escritor, columnista, tiene 2 libros de aforismos muy interesantes y luego apuntaré algo al respecto, que tiene un volumen de relatos, una recopilación de artículos y, como digo, ahora este ensayo que para mí, digamos, marca ya una etapa de madurez en el itinerario de Carlos Marín Blázquez. Cuando uno conoce a Carlos y ya desde casi el principio uno percibe que Carlos es una persona de carácter seria. Es un hombre, no diré lacónico, pero es un hombre circunspecto, lo que se practica, lo que tradicionalmente se llamaba la discreción por los latinos, y que es una persona que es así porque tiene gravedad, ¿no? Lo que los romanos llamaban un hombre grave. Grave porque tiene peso, pondus, tiene, enseguida que uno intercambia con él una conversación, se da cuenta que es ese tipo de personas que le importan las cosas, que se compromete con las cosas que le importan, que no habla, antes hablabas mucho tú, Aurora, de digamos, la cháchara. Digamos, la cháchara es lo más alejado de Carlos. Carlos es siempre una palabra concisa, una palabra mesurada, una palabra sustanciosa, que tiene algo que decir, que tiene contenido. Y por eso no es casual que tenga 2 libros, sus primeros armas, ejercicios literarios, sean los aforismos.
porque el aforismo es un continente que atrapa bien, ¿no?, ese contenido, cuando lógicamente se sabe hacer, se sabe transmitir ese contenido en ese continente, que es el aforismo, que es una frase corta, que encierra mucho, que te obliga a detenerte, que no puedes pasar rápidamente sobre ella, sino que tienes que saborearla, tienes que rumiarla, tienes que dejar que esa palabra, como un buen caramelo, se deshaga en la boca y empiece a darte todo el sabor que encuentra. Y esto es, digamos, la obra de Carlos Marín Blázquez. Este libro tiene nos de aforismo, es un ensayo, digamos, de corrido, pero que tiene esa densidad, pero es una densidad que no es plúmbea, es la densidad, como digo, de quien conlleva algo sustancioso que decir. Pero decía, normalmente presentamos a las personas como por un currículum, pero yo creo que a Carlos le gustaría también que le presentase de otra manera, y hace un momento le he identificado con la gravitas del hombre romano clásico, el hombre grave, y ese hombre romano grave, con ese, digamos, con ese pozo, se definía sobre todo con una categoría que los que estudiáis Derecho conocéis muy bien, que es la de pater familias, la de padre de familia. Pues bien, Carlos, en este sentido, nos extrañará que sobre todo se ve a sí mismo como un padre de familia, porque lo es, ¿no? Casado, con 2 hijos, está comprometido en esa edificación de la que se nos hablaba también Aurora, de construir una familia, de construir algo que permanezca, que sea sólido y que sea también como un legado que merece la pena transmitir, como a su vez él lo ha recibido de su casa. Cuando uno pregunta por el principio, y pensad que la filosofía nace por la pregunta por el principio, eso que los griegos llamaban argé, cuando uno pregunta por el principio de las cosas o por su propio principio, uno puede decir, bueno, pues mi principio era pues un embrión. El principio, el inicio, empieza siendo un embrión. Esto es una respuesta que en el fondo es la respuesta del evolucionismo y el materialismo moderno, que dice, bueno, esto empieza así, una etapa, va creciendo, va de menos a más, de lo imperfecto a lo perfecto, de lo inferior a lo superior, pero es una respuesta que es chata, que es una respuesta demasiado corta. ¿Por qué? Porque si uno pregunta por el principio, pues tendrá que responder, como se decía antes también, por su padre y por su madre. El principio de mí no está en mí, no soy yo. Está en algo otro que me antecede y que me ha hecho ser. Y esta es la ley de la vida. Y esta es la forma de la vida. Pero es que cuando uno ve que el principio de uno mismo y en el fondo de todo lo real es algo que antecede, que precede, que hace ser al resto de las cosas, también uno cambia y lo conecta con un destino final muy distinto. Y en el fondo solo caben 2 opciones, igual que con lo que tiene razón de principio. Como dirían los clásicos, tertium non datur, no hay una tercera opción. Si nosotros nos preguntamos por el final, solo caben, como digo, 2 opciones. Una, la vida se disuelve. Ya está. La disolución, lo que empezó conmigo, acaba conmigo. Se acabó. La vida se disuelve. O 2, la vida se resuelve. La vida, y por lo tanto la muerte, es una resolución. Si la vida se disuelve, no hay drama, punto. Hay un aparecer y un desaparecer, donde en el fondo todo es apariencia. Se agota en el aparecer. Pero si la vida se resuelve, amigo, viene el drama, porque entonces la vida se puede resolver bien o mal. Y nos jugamos mucho
con la resolución de la vida. Todo cambia y así, en este sentido, todo tiene un arraigo. Las cosas importan, resultan significativas. Nuestras decisiones, nuestras opciones, nuestros compromisos están cargados de consecuencias. Es verdad que a veces cuando hacemos el bien no sabemos el bien que hacemos y nos puede venir bien no saberlo. Y también que cuando hacemos el mal no llegamos a saber el mal que hacemos, que también a veces nos puede ayudar. Pero en cualquier caso, cuando uno entiende que la vida se resuelve, es una resolución, la vida cobra densidad y uno empieza a caer en la cuenta que el pensamiento, las decisiones tienen fondo, tienen sustancia y consecuencias. Dejadme decir también una cosa. Voy a citar a otro autor francés que se llama Charles Péguy. Charles Péguy es un hombre que viene de ideas socialistas, de algún modo lo fue siempre. Me da pena que no esté Ana Iris, porque Ana Iris, que viene de ese mundo, lo entendería bien. Pero Charles Péguy, que también se convirtió en un hombre con pensamiento católico, tenía una idea que a mí me importaría transmitir mucho ahora. Decía Péguy, el test de si una sociedad es justa o no está en la posibilidad que un hombre joven, una mujer joven, con ganas de trabajar, sin graves impedimentos, tienen de formar una familia. Cuanto menos te deje la sociedad formar una familia, más injusta es. Cuanto más te facilite una sociedad el que tú puedas formar, con ganas, con trabajo, con sacrificio, una familia, más justa es. Esta es la medida de la justicia de un orden social. Siempre recordaré, y no me quiero entretener ya más porque es importante ahora ceder el paso a Carlos. Cuando un profesor de economía me puso esta imagen. ¿Qué pasa si un salmón le sueltas, yo como soy madrileño podría decir en el Manzanares, pero si le sueltas en el Turia? Pues que lo pasa muy mal. Tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Es fundamental que luchemos por nosotros, por nuestras familias, con sacrificio y esfuerzo, pero es fundamental que luchemos por un orden social, por un ecosistema humano que facilite, no solo que posibilite, sino en la medida de lo posible, facilite la constitución de familias que puedan vivir sanamente en ese orden social. Esto es un compromiso, por lo tanto, que es personal, pero que trasciende lo personal, que tiene una dimensión social y que tiene una dimensión política, y es una forma de caridad. En la medida en que nos consigamos un orden social, y esto es revolucionario y lo sé, que sea facilitador de la fundación de familias, estamos haciendo bien común. Estamos generando un espacio a la medida de lo humano, del ser humano, que no puede sino favorecer a todos, incluso a los que no piensen como nosotros, incluso a los que estén en contra, da igual. Ellos pueden pensar que no les estamos haciendo el bien y sin embargo nosotros sabemos que sí. Pero bueno, simplemente Carlos Marín Blázquez, esto que yo acabo de decir lo sabe perfectamente, está comprometido en sacar su familia, pero también en esa lucha cultural, política, para que no él, sino todos, los que estamos aquí, pero todos, podamos fundar estas familias donde sabemos que es donde encontramos el arraigo, la felicidad, en el drama. Pero es que el drama es sinónimo de que nuestras vidas son significativas y que están hechas para algo muy, muy grande.
Por todo ello, me es un placer, como decía al principio, poder estar aquí con vosotros, como dije esta mañana, estar especialmente en la Cardenal Herrera con los alumnos del grado de Ciencia Política, muy especialmente, y desde luego estar aquí con Carlos Marín Blázquez, al que tengo como compañero no solo de mesa, sino compañero, voy a decirlo así, de lucha y de combate. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Sí, ¿ahora se oye? Muy bien. Bueno, pues nada, estoy abrumado por la presentación de Helio y en primer lugar quiero dar las gracias al CEU, a la Universidad Cardenal Herrera, a su rector, Higinio, y a todos los asistentes a este acto, donde creo que se me ha jugado una pequeña mala pasada porque me han puesto detrás de Aurora y Ana Iris y claro, yo no tengo el mismo talante que ellas, pero bueno, voy a intentar defender mis ideas lo mejor que sé y lo mejor que puedo, que al final es un poco un extracto de lo que las ideas que he intentado desarrollar en el libro de Arraigo, ¿no? Bueno, pues eso, mi presencia aquí obedece sobre todo a la publicación de este libro que tenemos aquí, editado por CEU Ediciones, y donde hago una reflexión sobre un asunto que me pareció crucial en un momento determinado de mi vida, que era, resumido en los términos más sencillos posibles, en cómo vivimos a día de hoy nuestras vidas las personas de esta parte, habitantes de esta parte del mundo que llamamos Occidente, y si esa forma de vida nos está deparando unas existencias plenas o por lo menos razonablemente dichosas, ¿no? Claro, si hubiera llegado a la conclusión de que llevamos unas vidas plenas y razonablemente dichosas, pues no me habría puesto a escribir el libro o habría escrito sobre otra cosa, ¿no? La cuestión es que me puse a escribirlo pensando más que en mí mismo, pensando en mis hijos, algo a lo que ha aludido Helio, en el mundo que les vamos a dejar entre todos, ¿no? Eso me parece crucial. Total, que escribí el libro y llegué a una serie de conclusiones. Esas conclusiones, por lo visto, no estaban tan desencaminadas porque luego ha habido algunos lectores que han tenido la amabilidad de hacerme saber que compartían esas ideas conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una satisfacción también, ¿no? Bueno, pues entonces mi reflexión parte de una percepción relativamente común en nuestros días y es la percepción de un malestar. Ahora bien, no debemos pensar que estamos frente a una novedad histórica. Cada época tiene su propio malestar. Cada época debe hacer frente a sus propios conflictos existenciales, de los que encontramos un reflejo en el arte, la literatura y el pensamiento que cada época produce. Por lo tanto, no hemos venido aquí con un sentido adanista de la historia ni nada parecido, ¿no? Somos herederos de una tradición en la que hay que incluir también un cierto componente de malestar y de conflicto. Lo que ocurre es que, como buenos herederos de la modernidad, tendemos a pensar que la historia del mundo empieza a partir de la toma de la Bastilla, pero eso no es así. Si nos desprendemos de esa propensión al ombliguismo, que es uno de los rasgos definitorios del hombre contemporáneo, encontramos que el sentimiento de insatisfacción, de ausencia de plenitud, en general de lucha del hombre consigo mismo y con su entorno, son regularidades históricas que obedecen, entre otros elementos, a limitaciones inherentes a nuestra propia condición. Por decirlo brevemente, son verdades tan antiguas como el hombre. Por otro lado, como todo fenómeno complejo, esta disconformidad natural del hombre constituye un fenómeno ambivalente. Ambivalente porque, aunque puede obrar, y de hecho obra muchas veces en nuestro perjuicio, al mismo tiempo es uno de los grandes acicates para el progreso de nuestra especie. Es decir, la humanidad prospera porque no se resigna a un estado perpetuo de necesidad. Lo que el ser humano ha buscado y sigue buscando, en lucha constante contra una naturaleza muchas veces despiadada, es la mejora de sus condiciones de vida. Y a su talento y a su perseverancia debemos, por ejemplo, entre otros logros asombrosos en los que no se nos ocurre pensar, el hecho de que los que estemos aquí ahora mismo hayamos eliminado de nuestras expectativas inmediatas la posibilidad de una muerte inminente.
Es decir, ninguno pensamos ahora mismo que nos podemos morir en cualquier momento. Esto es una novedad histórica, pero no lo percibimos así. El hombre de otros tiempos sí lo percibía de esa manera. Bueno, pues toda esta sucesión de avances científicos, técnicos, intelectuales, cuya progresión además se vuelve geométrica a medida que se van encadenando unos con otros, debería haber desembocado, al menos en Occidente, en un tiempo de relativo sosiego. Una vez que nuestras necesidades básicas están cubiertas, o parece que están cubiertas, y que una parte enorme de la población tiene acceso a la educación y a la cultura, pues se supone que eso habría redundado en una época de mayor sosiego. La pregunta que nos hacemos es, por tanto, ¿no debería el hombre occidental disfrutar de su paso por la vida en una actitud de armoniosa conformidad con el mundo? ¿No tendría que haber experimentado el índice de nuestras desazones íntimas un drástico descenso? Vemos, sin embargo, que no es así. Es cierto que la salida del estado de necesidad nos liberó como especie de múltiples servidumbres y rebajó el espesor dramático de muchas de nuestras aflicciones. Pero puede que sea precisamente el hecho de habernos emancipado de esa situación de apremio una de las circunstancias que haya contribuido a que se manifiesten otras carencias, de signo muy distinto a aquellas que comprometían la supervivencia física de nuestros ancestros. Así, por ejemplo, al ganar en autonomía, se ha agravado la tendencia a desvincularnos los unos de los otros. Irónicamente, nos hemos vuelto tanto más individualistas cuanto más dependientes nos hemos hecho del Estado. Y el resultado es una sociedad desvertebrada en la que afloran a diario toda suerte de disfunciones y padecimientos psíquicos que convierten la vida en una agotadora búsqueda de paliativos. Como dije anteriormente, cada época tiene su propio malestar. Dediqué la primera parte de Arraigo al intento de analizar las causas principales del malestar contemporáneo. Fuera no un intento pretencioso por mi parte, la conclusión a la que llegué es que todas esas causas confluían en un denominador común. Y ese denominador era la paulatina desaparición, en el contexto de nuestras sociedades ricas y en permanente estado de transformación, del sentido de arraigo en las personas. Esto es algo muy difícil de ver cuando uno se encuentra inmerso en una sociedad y nace y vive de una determinada manera. O sea, tomar distancia respecto al modo de vida que uno lleva para darse cuenta de que hay algo ahí que no funciona, que produce una distorsión en la personalidad de la persona, valga la redundancia, es algo complicado, ¿no? Bueno, pues yo intenté hacer ese esfuerzo, llegué a una serie de conclusiones e intento exponerlas aquí. A medida que profundizaba en el tema, me daba cuenta de que sin ser conscientes de ello, la mayor parte del tiempo vivimos sumergidos en un sistema social, económico y político que induce en las personas un desarraigo estructural. Los patrones culturales dominantes en esta época, el imperio casi absoluto de la técnica, junto a la vigencia del progresismo como ideología todavía hegemónica en el seno de unas democracias, sumidas en una crisis de dimensiones enormes, nos han convertido en seres acuciados por un hondo sentimiento de extravío, de pérdida de todo el fondo de sabiduría que proporcionaba la tradición y que le permitía al hombre de antaño edificar su vida sobre un suelo estable de certezas. Ahora, ese depósito de referentes se ha licuado, ha desaparecido, dejando a los individuos viviendo casi literalmente en el vacío, sin raíces en una tierra común, como partículas que oscilan al albur del viento que en cada momento sopla más fuerte. Esta tendencia a la disgregación, cuya semilla fue plantada por la modernidad política y filosófica, ha experimentado un impulso notable a raíz del surgimiento de un fenómeno que, en el transcurso de las últimas décadas, se desarrolla con absoluta independencia de quienes lo padecen. Ese fenómeno es la globalización. Dirigida y fomentada por unas élites apátridas que han traicionado los valores fundacionales de la civilización a la que dicen representar, la globalización ha conseguido generar un sistema de poder prácticamente opaco, que no rinde cuentas de lo que hace y tras el cual resulta complicado, casi imposible en realidad,
identificar un rostro que asuma la responsabilidad de cada una de las decisiones, cuyas consecuencias recaen, además, sobre un pueblo al que, para mayor escarnio, se le hace creer que es dueño de su soberanía. Se trata de una estructura de poder tan inmensa que incluso logra generar en la opinión pública un clima favorable a la aceptación de políticas que van en contra de la supervivencia de las naciones y de la viabilidad de las sociedades que las conforman. Pretende homologar a los pueblos, los vacía de sustancia histórica y propugna la instauración de un único estilo de vida, la del sujeto despojado de identidad colectiva, sumido en un estado de indiferenciación cultural. Estado, por cierto, en cuyo sostenimiento juegan un papel determinante tanto la maquinaria de propaganda política y mediática como la industria del entretenimiento y el ocio. Así, inmersos en este paisaje, no es que se haya desvanecido la posibilidad de que florezca un sentido de pertenencia comunitaria, es que la simple idea de sociedad, con lo que tal noción comporta de defensa de unos intereses comunes y de un proyecto futuro a medio y largo plazo, ha sido prácticamente arrasada. Lo que queda, al cabo de este proceso de destrucción social, al que siempre precede, no debe olvidarse esto, un minucioso desmantelamiento de la interioridad de la persona, es un panorama más bien sombrío, en cuyo centro se sitúa la exaltación de un individualismo atomizador que es la marca distintiva de las sociedades en sus periodos de ocaso. Este vacío, la modernidad creyó poder rellenarlo por medio de las ideologías de corte utópico. La posmodernidad, por su parte, y una vez que las utopías han quedado un tanto desacreditadas en razón del sangriento desmentido de la historia, lo fía todo al consumo, al hedonismo, al disfrute compulsivo del instante, a la búsqueda de la autorrealización del yo. Se ansía la liberación de la cadena genealógica, que nos vincula con el pasado y nos proyecta hacia el futuro, y se fomenta la militancia en causas que deparan una fácil gratificación psicológica. A ello se suma el cultivo de una sentimentalidad epidérmica que rehúye el compromiso y que a la postre resulta incompatible con una expectativa de estabilización emocional. Si hubiera una palabra para sintetizar todos estos aspectos, seguramente esa palabra sería inmadurez. A mi entender, es la insuficiencia de estos modos de huida de la realidad, netamente psicológicos, lo que está en la raíz del malestar que aflige al individuo contemporáneo. Sucede que el vacío que se pretende llenar es demasiado profundo. Y lo es, en mi opinión, porque pone de manifiesto la enormidad de una quiebra de índole religiosa. A este respecto, traigo a colación una cita de un ensayista norteamericano, Daniel Bell, que dice: «Nuestros antepasados tenían un basamento religioso que les daba raíces, por muy lejos que trataran de deambular. El individuo desarraigado solo puede ser un peregrino cultural sin un hogar al que volver». Y ese peregrino cultural, nos preguntamos ahora, ¿quién es en realidad? Quizá el término peregrino necesite una aclaración. Es un término que en su primera acepción en realidad carece de connotaciones religiosas y significa sencillamente persona que anda por tierras extrañas. Así definido, y considerando que lo que se trata aquí es de delimitar a grandes trazos un perfil sociológico, podemos afirmar que es alguien que camina errante por la vida. Esas tierras extrañas a las que alude la definición son un paisaje que no consigue hacer suyo. Va a la búsqueda de experiencias que le hagan sentirse vivo. A su alcance dispone de una mayor abundancia de recursos materiales de los que tuvieron sus antepasados, pero puede que en su interior se sepa desprovisto de las cualidades necesarias para sobreponerse a la frustración que se desprende del inevitable cumplimiento de todos sus deseos. Quizá le gusta pensar que su actitud vital resulta transgresora, pero lo cierto es que se adapta de manera milimétrica a las pautas de pensamiento y a los hábitos de conducta que dicta el capitalismo de seducción que impera en nuestros días. Un sistema económico, político y cultural que hace del individuo un sujeto desclasado,
condenado a una existencia precaria en la que los lazos afectivos se hacen difusos y donde todo parece revestirse de un sentido casi agónico de provisionalidad. En definitiva, un sujeto desposeído de una noción clara y distinta de su identidad, desorientado e incapaz de definirse a sí mismo. Un paria espiritual, pero también alguien abocado a una existencia en la que la acumulación de paliativos tales como el acceso a entretenimientos baratos y bienes superfluos no alcanza a compensar la imposibilidad de acceder a un trabajo estable y a una vivienda propia, impidiéndole, por tanto, formar un hogar. Pero no querría transmitir la impresión de que la condición de seres desarraigados atañe únicamente a los miembros de las generaciones recientes. En absoluto. También los miembros de mi generación y de las generaciones anteriores a la mía, ¿por qué me has mirado? En gran parte responsables de los males presentes, hemos vivido, y me temo que seguimos haciéndolo, en un cierto nivel de desarraigo. También nosotros nos convertimos en nómadas culturales, es decir, nos degradamos a la condición de seres alienados cuando sentimos que bajo la presión del mundo nuestra fe vacila y nuestras convicciones desfallecen. Llegados a este punto, vuelvo al título de mi ponencia, Para salir del naufragio. Un título que me fue sugerido y que yo acepté de buen grado, pues me proporcionaba un punto de partida para mi reflexión, pero en el que comprendo que se encierra un contrasentido, porque no se sale de un naufragio. Un naufragio es un suceso por definición irreversible. Si interpretamos que lo que se está hundiendo es nada menos que la nave de nuestra civilización, y este es un momento histórico para vosotros que no sé si sois conscientes de ello, o sea, se está hundiendo una civilización y habéis nacido en pleno hundimiento de una civilización. Es de temer, si es eso lo que está pasando, que nuestras fuerzas sean insuficientes para evitar la catástrofe. Ahora bien, en un naufragio puede haber supervivientes. Y si unimos ambos términos, naufragio y supervivientes, todos pensamos de inmediato en una de las figuras emblemáticas de la modernidad literaria. Pensamos en Robinson Crusoe. Su peripecia es de sobra conocida. Es la peripecia de quien, a pesar de las penurias que padece y de los contratiempos en que se ve involucrado, consigue sobrevivir durante años en una isla desierta mediante el uso de su razón instrumental. Robinson, por tanto, y este es el detalle decisivo, funda su dominio civilizacional sobre la base de una soledad autosuficiente. Y precisamente por eso creo que se ha convertido en una figura tan afín al paradigma cultural que predomina en nuestros días. Nuestro mundo se está llenando y cada vez más de solitarios robinsonianos, que viven como si no necesitaran a nadie, como si toda la trama de afectos y dependencias mutuas que se teje alrededor de una vida en sociedad debiera reducirse a la mínima expresión. Me parece que este es un acontecimiento insólito en la historia de la humanidad. Se está elevando a rango de vida deseable el propósito de encastillarse en una soledad autorreferencial, en la que, por cierto, tienen mucho que ver las pantallas. Desarraigada, encapsulada en una sucesión de placeres evasivos y sobrellevada mediante el auxilio de relaciones personales donde con frecuencia la finalidad utilitaria prima sobre el establecimiento de vínculos incondicionales. Pero sobrevivir no es vivir, y creo que a lo que debemos aspirar es a vivir después del naufragio, o incluso mientras el naufragio se está consumando. La cuestión es cómo hacerlo. Si el barco se ha hundido o se está hundiendo, ¿qué podemos hacer nosotros? Continuando con la metáfora acuática, solo se me ocurre una respuesta: buscar la compañía de otros náufragos y salvar lo que se pueda de los restos del pecio. Pido disculpas de antemano si mi propuesta parece poco ambiciosa. A lo mejor alguno está pensando en hacer alguna revolución o algo, ¿no? No.
si bien mi impresión es que acarrea una dificultad mayor de lo que pueda juzgarse a primera vista. No es tan sencillo encontrar personas que compartan una visión análoga acerca del estado de cosas presentes. Y más complicado aún resulta hallar la ocasión de entablar un contacto directo con ellas. Se necesita interés, algo de suerte y, sobre todo, avenirnos a un gesto de confianza hacia el otro. Como dice mi amigo Fernando Muñoz, hay que recuperar modos de comunicación profundos, tranquilos, sedimentados. Porque la comunicación es la esencia de la vida comunitaria, que es la vida propiamente humana. Creo que es importante y probablemente esencial en estos tiempos que vivimos, atravesados por unas fuerzas que buscan la disgregación y la fragmentación humanas, volver a las relaciones de proximidad, al encuentro cara a cara con el otro y a asumir los compromisos que este género de relaciones comporta. Por lo que respecta a salvar algo de auténtico valor de entre los restos del naufragio, doy por hecho que todos pensamos de inmediato en la familia, en los amigos, en la defensa de la propiedad privada, Aurora, en la continuidad de un determinado número de hábitos y tradiciones, en la patria, en una cierta noción de decoro también. Son elementos indispensables para la preservación de la civitas, es decir, para que la realidad que nos rodea siga presentándonos un rostro lo bastante familiar como para que podamos reconocernos en él. Yo solo añadiría un componente más, porque a veces se pasa por alto y lo cierto es que su ausencia deja en nuestras sociedades un hueco inconmensurable. Para resaltar su importancia, me van a permitir que acuda a dos autores. Uno de ellos es Daniel Bell, a quien acabo de citar, y que en una breve cita declara: si hay un hecho psicológico fundamental en la cultura moderna, se puede resumir en la frase «nada es sagrado». El otro autor es Robert Nisbet, a quien ya habéis citado aquí, y dice así: debajo de la muerte del pasado, del desplazamiento de Occidente y de su fe en su propia civilización, de la falta de confianza en el crecimiento económico y en el poder de la razón, están la agonía de las convicciones religiosas y de la fe en la creencia en algo más grande que la vida que nos rodea aquí y ahora. Son estos pensadores, entre otros, quienes nos recuerdan que antes que las ideologías u otros modos de creencias seculares, la religión es el fundamento de un orden social compartido. Dicho de otro modo, hasta que no se restaure el sentido de lo sagrado, el etos de un pueblo, es decir, el núcleo de su conciencia colectiva, no acabará de fraguar. No en vano, es ese sentido de lo sagrado lo que dota a nuestros actos, tanto en el plano de los hechos individuales como en la esfera de las empresas colectivas, de un propósito trascendente. Entre tanto, sobreponernos a lo que MacIntyre llama las nuevas edades oscuras que ya caen sobre nosotros, requerirá de gestos sencillos, pero constantes. Gestos tales como atender al prójimo, cuidar de quien tenemos más cerca o cumplir con nuestro deber de la mejor manera posible. Con esas humildes armas estamos llamados a entablar nuestro diario combate espiritual, sin perder la alegría, sin extraviar la esperanza, sabiendo que nuestra apuesta se extiende en el largo plazo. Ernest Junger, autor esencial para dilucidar el signo de nuestro tiempo, escribió: las catedrales se derrumban, pero en los corazones subsiste un saber, un patrimonio heredado, el cual va socavando los palacios de la tiranía, igual que hicieron las catacumbas. En definitiva, y ya concluyo, estamos llamados a crear orden y llevar amor, esa palabra tan prostituida, allí donde el caos y la discordia luchan por prevalecer. Y así, al final de nuestra carrera, quizás nos sea concedido percatarnos de que no solo hemos pasado indemnes a través de los fuegos de este tiempo, sino que, como en la parábola evangélica, se nos ha otorgado la gracia de multiplicar nuestros talentos. Muchas gracias.
pregunta? Adelante. Se me escucha, ¿no? Creo que no. Yo quería preguntar, porque hay un momento que usted ha mencionado que está desapareciendo o que está como de esta civilización como que la estamos viendo caer. Pero yo me preguntaba si, vale, puede ser que esta civilización esté desapareciendo, pero ¿no estamos creando una nueva también? ¿No estamos viendo una nueva civilización? Que sí que es verdad que los jóvenes ahora, pues es verdad que estamos muy divididos, pero sí que siento que muchos queremos volver a esa comunidad y estar también relacionados entre nosotros. Entonces no sé hasta qué punto este pesimismo que cae una civilización nos puede llevar también a que se cree una nueva que no sea tan horrible, podríamos decir. Bueno, es que yo, más que que se vaya a crear una nueva, parece que vamos a ser sustituida por otra u otras civilizaciones. Las civilizaciones, como he intentado explicar aquí, necesitan el sustento de una religión común. Si no la hay, no hay civilización. Y de hecho empiezan a extinguirse, porque lo que está ocurriendo es que demográficamente nos estamos extinguiendo. Esto es un dato incontrovertible, y si no existe un suelo, un ethos que nos una a todos de carácter trascendente, sagrado y religioso, pues difícilmente vamos a poder enfrentarnos con otras civilizaciones que están llegando y que sí que lo tienen, lo tienen sin duda. Entonces, el relativo pesimismo viene de ahí, pero claro, es que tampoco se puede hacer gran cosa. Quiero decir, tampoco la política puede hacer gran cosa si primero no hay un resurgimiento o un rearme espiritual de la sociedad. La política podrá poner parches y, bueno, sí, que seguramente lo intentará, determinadas opciones, pero tiene que haber primero lo otro, ¿no? Tampoco sirve de nada que construyamos muchas casas si la gente no tiene hijos y si no se forman familias. Primero habrá que fomentar también eso, ¿no? Y para eso hay que transmitir a la gente alegría de vivir, o sea, la idea de que la vida merece la pena. Y esta es una civilización profundamente nihilista. Entonces, una civilización nihilista lo que quiere es acabar. Vamos a salvar el planeta extinguiéndonos nosotros, pero que el planeta continúe. O sea, llegamos al absurdo más absoluto. Eso no tiene sentido. La falta de sentido, la ausencia de sentido común, del que habla mucho Higinio Marín, por cierto, es una de las características de una civilización en declive. Yo creo que nos hemos ya merecido un descanso, ¿no? Sí. Concluimos la jornada de hoy, que ha sido intensita, y nos vemos mañana.